Obviamente no me molesta porque yo sé que no siente frío. Claro, claro. Ahí llegó la Ceci. Bueno, vamos a empezar, ya puse a grabar. Bienvenidos y ¿Listo? bienvenidas a lo que es los mini changos jamerianos, en este caso. Ahí está la Romy también. En este caso vamos a ver un tema que a mí me apasiona mucho, porque a ustedes también les debe pasar que algunos temas les debes como entusiasmar o gustar más que otros. Hay algunos que no me gustan, que son como aburridos, y después hay otros como que me causan más traumitas, digamos. Otros que me dan recuerdos de que, uy, mira, ya lo tuve eso, lo tuve el otro. Y este especialmente me gusta mucho porque es el primer tema que, cuando yo vi el documental este de las 4 horas de la medicina germánica, y empieza con el ejemplo del gato y el ratón, ahí entendí todo. Como que con ese ejemplo la primera y la segunda ley de Hammer lo pude entender muy bien. Y, y entendí por qué mucha gente con metástasis tiene cáncer de pulmón. Entendí por qué mucha gente que fuma no tiene cáncer de pulmón y mucha gente que no fuma sí tiene. Entendí por qué había epidemias de tuberculosis en Europa después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces entendí por qué cuando hay metastasis en personas, por lo general la última metástasis que aparece es el cáncer de pulmón. Y el miedo a la muerte es algo, uno de los miedos más arcaicos y más indescifrable. Podemos estar horas filosofando con gente acerca del miedo a la muerte. Hay gente que dice que no le tiene miedo a la muerte, pero tiene miedo a que se le muera un familiar o un amigo, que no les importa sobre ello, pero sí les importa sobre los demás. Entonces, en algún punto, el tema de la muerte nos concierne a todos, porque al mismo tiempo es parte de la vida, es la parte final de la vida. Y en algún momento todos tenemos esa duda. ¿Me voy a morir? Eh, ¿Algún familiar se va a morir? ¿Hay vida después de la muerte? Es como que es algo que desde que nacemos, seamos conscientes o no, sabemos que nos espera la muerte, ¿ok? Y justamente dónde ese miedo, dónde ese pánico repercute orgánicamente en el endodermo, que es lo que estamos viendo ahora, pero específicamente en los tejidos de los alvéolos pulmonares, ¿ok? Que son las células encargadas de captar el oxígeno del aire. Y bueno, ahí nace toda la cuestión. Y el ejemplo del gato y el ratón, no sé si se acuerdan, pero básicamente muestra el video donde en la cocina un ratón sale de noche y de repente un gato lo ve y lo empieza a correr. Entonces el gato empieza a correr, 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 correr y al cabo de un minuto logra zafar y se entra adentro de su huequito como el de Tony Jerry y logra zafar y bueno, y ahí te dice, te explica el video que el gato, obviamente el instinto del ratón en este caso es correr. ¿Por qué? Porque biológicamente se percibe en desventaja con respecto al gato. En los animales todo el tiempo, en la naturaleza, es como que ellos tienen una percepción natural de que si el contrincante que tienen al frente es más peligroso o no. Y en función de eso, o corren, o huyen, o se quedan paralizados, que son las tres chances que existen en la naturaleza. Los seres humanos no estamos exentos de estas tres tipos de reacciones, digamos. Entonces, en este caso, el ratón corre, se esconde y zafa. Y ahí se explica que mientras estaba escapando, se le activa un DHS, dramático, vive en soledad, inesperado. Y lo que hace es que las células de los alvéolos pulmonares que entran en una fase activa entran en una hiperfunción. Es decir, si tenían una capacidad natural y normal de captar oxígeno, en ese momento la hiperfunción significa que se potencia y empieza a funcionar mucho más potente e intenso que en un periodo normal. Y esa hiperfunción, cuando el ratón resuelve el conflicto y entra en una PCL, va a entrar en una hipofunción, es decir, que va a entrar en una actividad un poco más lenta y menos intensa que lo normal. Cuando logra zafar, llega la normotomía y todo se normaliza. Y el ratón
Una vez que zafa el gato, no queda pensando en el gato, no queda pensando, uy, mirá que el gato este me va a volver a aparecer, o el gato este me tiene bronca, o no, no, no. No tiene básicamente raíz, a diferencia de los seres humanos que sí lo tenemos. Ahora, en los seres humanos existe esta hiperfunción cuando tenemos miedo a la muerte. Sí existe, pero ¿qué pasa? Cuando no es suficiente esta hiperfunción de las células tal y como están en estado natural, cuando ya pasaron días o es muy intenso, ya cambian las cosas, porque el cerebro le manda la orden a los pulmones de que aumenten, que se multipliquen, ¿ok? Entonces, el primer paso es la hiperfunción. Si no es suficiente, es la proliferación, es decir, la multiplicación de los alvéolos pulmonares. Y eso es lo que es la fase activa del conflicto de los alvéolos pulmonares, que es lo que se diagnostica desde la medicina convencional como cáncer de pulmón o adeno, eh, perdón, es tumor, no, adenocarcinoma alveolar, adenocarcinoma alveolar, es el diagnóstico específico. Pero hoy en día, la medicina, cuando, por ejemplo, vienen personas y me dicen, che, a mi pariente le han diagnosticado cáncer del pulmón, y vos le decís, pero ¿de qué estructura del pulmón? ¿De qué tejido? No, no sé, cáncer del pulmón. O sea, los médicos llaman cáncer del pulmón a cualquier estructura. Y nos vamos a dar cuenta que el pulmón tiene tres estructuras distintas y cada una pertenece a capas embrionarias distintas. Por ejemplo, acá podemos ver que, bueno, los alvéolos pulmonares son parte del endodermo, que está acá dibujado en amarillo a la izquierda. Acá vemos todo el tubo digestivo del endodermo. Y acá podemos ver, por ejemplo, la tráquea, que no es parte del pulmón todavía. Acá tenemos los tubitos, estos que están acá, que es por donde se transporta el aire, que son los bronquios, los tubos bronquiales, ¿ok? Que estos pertenecen al ectodermo. Cuando tenemos conflicto de invasión en el territorio, cuando sentimos que nos invaden algo que a nosotros nos pertenece, como mi casa, mi cuerpo, lo que sea, actúa acá los bronquios. La bronquiolitis, la neumonía, actúan sobre esto, que son ectodermos, sobre los bronquios. Acá tenemos las pleuras, que la pleura es como esa capita que envuelve a los pulmones y protege los pulmones, que son mesodermo viejo, ¿ok? Y en este caso, los alvéolos pulmonares quedan en la puntita de los bronquios, que vendrían a ser estos, que están acá, ¿ok? Entonces vemos que hay varias estructuras. Y no importa que si vos tengas un carcinoma bronquial o un derrame pleural o lo que sea, hoy te dicen cáncer de pulmón y no te especifican, menos que uno le termine preguntando al médico de qué estamos hablando, ¿no? Pero básicamente el de los alvéolos pulmonares es el que acabo de nombrar. Y el que tiene que ver con miedo a la muerte y es endodermo. ¿Por qué? Porque en el endodermo están todos los conflictos que son arcaicos, que son muy básicos, muy animales en el ser humano. ¿Ok? Recuerden que el endodermo es la parte del cerebro que se encarga de funciones tales como la absorción y la eliminación de los alimentos, tales como la absorción y la eliminación del aire con la respiración. Están los órganos sexuales que se encargan de la reproducción. ¿Ok? Así que bueno, ya saben que me pueden interrumpir en cualquier momento, hacer preguntas, comentarios o lo que quieran. ¿Ok? Bueno. Primero vamos a una parte de anatomía y fisiología con respecto a los tejidos y dice, los pulmones se encuentran a ambos lados del tórax y están separados entre sí por el corazón. Están rodeados por la caja torácica y el diafragma, el principal músculo de la respiración. La pleura protege y amortigua los pulmones, eso como veníamos diciendo. La función de los pulmones es llevar oxígeno al cuerpo mediante la inhalación y eliminar dióxido de carbono mediante la exhalación. Después de entrar por la nariz o la boca, el aire baja por la tráquea. La tráquea se divide en dos bronquios que continúan dividiéndose en ramas cada vez más pequeñas, llamadas bronquiolos. Los bronquiolos terminan en pequeños sacos de aire o alvéolos pulmonares. ¿Ok? Los alvéolos son como pequeños sacos. Las células alveolares, neumocitos, que cubren los alvéolos pulmonares, regulan el intercambio de gases entre los alvéolos y la sangre. En términos evolutivos, los neumocitos se desarrollan a partir del tejido intestinal. Al igual que las células intestinales que absorben el bocado de comida,
la función biológica de las células alveolares es absorber, o sea, cualidad absorbente, el bocado de aire. Siempre cuando hablamos de conflicto del endodermo hablamos en términos de bocado, ¿no? El bocado puede ser por vía oral, en este caso sería bocado de aire, ¿ok? Las células alveolares están formadas por epitelio cilíndrico intestinal, se originan en el endodermo y por tanto están controladas desde el tronco encefálico. Acá está la representación gráfica de los relés del endodermo y los alveolos pulmonares serían estos que están acá. No sé si se lo logran ver o lo ven muy chiquitos. Sí, se ve. Ok. Sí, sí, se ve, Fer. Perfecto. Bueno, a la derecha del cerebro son los alvéolos que pertenecen al pulmón derecho y a la izquierda los que pertenecen al pulmón izquierdo. Recordemos que el endodermo es homolateral, es decir, que todo lo que me aparezca en la parte derecha del cerebro, los focos de Hammer, va a ser la parte de los órganos derechos del cuerpo que van a estar afectados. A diferencia del mesodermo, viejo y nuevo, y del ectodermo, que el cableado es cruzado, es contralateral. Si tengo un foco de Hammer a la izquierda, es porque un órgano de la derecha está afectado y viceversa. ¿Ok? El endodermo es la excepción, es homolateral. A nivel del cerebro, el tronco del encéfalo, los alvéolos pulmonares, tienen dos centros de control, ubicados dentro de la forma de anillo de los relés cerebrales que controlan los órganos del tubo digestivo. Los alvéolos pulmonares del pulmón derecho, originalmente responsables de la ingesta del oxígeno, se controlan desde el lado derecho del tronco encefálico. Eso es lo que acabo de decir. Y los izquierdos, por el, y los del pulmón izquierdo son, dice, originalmente responsables de la producción del dióxido de carbono, se controlan desde el hemisferio izquierdo del tronco encéfalo. Hoy en día ambos pulmones comparten la misma función, o sea, hoy en día son los dos los que absorben oxígeno y los dos los que ex- excretan dióxido de carbono. Cuando dice originalmente es porque está hablando de la evolución hace millones de años atrás, que no hay forma de chequearlo, pero bueno, otro tema, el tema de la teoría de la evolución. Ahora vamos a entrar al conflicto biológico en sí. Ya un poco les hablé hace rato. Ah, les quería preguntar si se acuerdan del ejemplo del gatito y el ratón. Sí, creo que lo vimos en los primeros videos, ¿no? Sí, 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 no, es como la representación, como vos decías del comienzo, es la representación de las leyes Ajá, y, y es muy gráfico, digamos, y es muy fácil de ajá. entender. Sí, sí, totalmente. Yo lo damos ejemplo. Entonces, acá dice, el conflicto biológico vinculado a los alvéolos pulmonares es un conflicto de miedo a la muerte. Hay algunos que le ponen la palabra pánico a la muerte, porque pánico es como un miedo más intenso, más dramático con respecto a la muerte. Miedo a la muerte es como que uno cruza la calle y tal vez por un milisegundo tiene un miedo a la muerte, pero no llega a ser un DHS, ¿ok? Porque en términos biológicos, el pánico a la muerte, bueno, ahí la nombra el pánico. El pánico a la muerte se equipara con no poder respirar. Claro, dejar de respirar es básicamente morirse, ¿ok? El centro de control en el lado derecho del tronco encefálico se relaciona con no poder atrapar el bocado de aire, es decir, no poder inhalar. El centro de control del lado izquierdo del tronco encefálico se relaciona con no poder eliminar el bocado de aire, es decir, no poder exhalar, por ejemplo, debido a una hiperventilación. ¿Se entiende esto? Por ejemplo, si yo estoy oliendo, por ejemplo, por falta de aire sería me quedé encerrado en un ascensor, ¿ok? Y de repente pienso que me falta el aire, que me voy a morir, más si soy no hipocondríaco, ¿cómo se llama cuando tenés fobia al encierro? Claustrofóbico. Claustrofóbico, si sos claustrofóbico. Entonces, dice que se ve afectado el pulmón derecho si yo tengo conflicto con poder absorber el, el bocado de aire, en este caso, y con dificultad para poder eliminar el bocado de aire sería, por ejemplo, si siento que estoy inhalando una sustancia tóxica, un gas que sea tóxico, por ejemplo, y de repente yo lo quiero eliminar de mi cuerpo y siento que no puedo. Eso sería como lo que afectaría el pulmón izquierdo. Pero ese dato no está muy bien chequeado, ¿no? Eso les quería decir. Es como que también se han encontrado personas con conflicto de no poder atrapar el aire que tienen el pulmón izquierdo tomado. Y otra cosa que también nos dijo Igor es que si yo soy zurdo,
y tengo miedo a mi propia muerte de mí mismo, el pulmón que se va a ver afectado, los alvéolos pulmonares, va a ser el izquierdo. Y si tengo miedo que se muera alguien más de mi familia, se me va a afectar el derecho. ¿Ok? Y si soy diestro, lo contrario. Si soy diestro, si tengo miedo a mi propia muerte, los alvéolos pulmonares que van a estar afectados son del lado derecho. Y si tengo miedo que se muera alguien más, que no soy yo, del lado izquierdo. ¿Ok? Y el otro patrón que también se observa es que la proliferación es mucho mayor cuando tengo miedo a morirme yo mismo. Hay más crecimiento que cuando tengo miedo a que se muera, que es menor el crecimiento. ¿Ok? Ese otro patrón que se encontró. No es para tomarlo al 100% así, pero dice que en la mayoría de los casos se repite, para tenerlo en cuenta. ¿Alguna pregunta hasta acá? Mm, Parece que no. No, no, por ahora no. Ok. Yo tengo un caso, por ejemplo, mi hermana, ay, Ajá. estoy todavía con alergia, estoy pasando ese proceso de miércoles. Ah, está bueno. Este, Si se te escucha un poquito ahí con la em, nariz tapada. sí, no, por ejemplo, mi hermana me estaba acordando que No nos va a ella, contagiar, ¿no? no, por favor, como diría la Ceci de antes, tengo peste, no estén al lado Tengo mío, no peste. tomen mate. Eh, mi hermana tenía que entrar antes se pedía para entrar al colegio el examen médico entero, todo. Entonces, mi hermana tenía unos pequeños quistes, se dice en el pulmón, ¿quistes se dice? Sí. Unas, y, y ella dice, yo nunca he fumado, esas son vos, Cecilia, que bueno, pues el papá que fumó toda su vida y que Ah, me ha la pasado a típica mí. fumadora pasiva, digamos. Claro, y después viendo esto, así como de vez en cuando, ella siempre ha tenido miedo que se mueran. Y tenía tres. Siempre tenía miedo que se muera mi papá, mi mamá y su perro, Wow. que le duró como 30 años el perro. Entonces, ahora, sí, 30 años le ha durado. Por sordo, lo aprieto en un auto acá al frente de mi casa. Ha hecho un pacto con Tremendo. el diablo porque Eh, dure tanto, porque... 30. Y la catita, una cata australiana, le ha durado 35. Esas Wow, catitas australianas, digo yo, esas catitas traídas de Catamarca. claro, Em, y ella tenía miedo que se mueran estas tres personas y lo tenía esos tres quistes, digamos, ahí en el pulmón. No me acuerdo, tendría que buscar la placa porque mi mamá guarda todo. ajá, Pero, y ella decía, es por ustedes, por culpa del fumador, por culpa del papá, por culpa de esto, por culpa... Y, y ahora vos decís que es miedo y analizando que ella tenía miedo que se mueran los demás, ella no, y justo tres y ellas tres bien traumadas por los tres, tremendo. mucho, ahí te abre la cabeza más. Sí, tremendo, tremendo. Es, eh, es muy normal que en algún momento hayamos tenido este conflicto, ¿no? Siendo ya adultos. Por ahí un niño no está flasheando miedo a la muerte, pero los adultos sí. Entonces, como lo resolvemos medianamente rápido esos conflictos, es como que, bueno, entra una PCL, capaz que tose un poco y nada más. Pero si fueron fuertes, se ve la cicatriz, porque por más que lo haya expulsado en una PCL, que ya vamos a ver bien, queda como una cicatriz tipo una caverna, que es como un panel de abeja, una cosa así, pequeña. Y, y si no tenemos las suficientes bacterias, se encapsula y quedan los famosos quistes que son como benignos, digamos. Y no sé, hay gente que se va a hacer un chequeo después de 20 años y le dice, tenés un quiste, o hay médicos que te dicen directamente, tenés un tumor en el pulmón. Y bueno, ya sabemos que eso te genera VHS también. Así que sí, es tremendo. Vamos a seguir. El miedo a la muerte se puede experimentar en cualquier situación que ponga en peligro la vida, por ejemplo, en el transcurso de un accidente o durante una emergencia médica. Sin embargo, el conflicto más común, con miedo a la muerte, con diferencia, es provocado por el shock del diagnóstico. Bueno, eso es lo que venimos hablando. Particularmente por un diagnóstico de cáncer que golpea a la persona como una sentencia de muerte.
Declaraciones de un médico como el cáncer es maligno, inoperable, agresivo, invasivo, metastasis o comentarios como te quedan 6 meses de vida y otros veredictos de este tipo pueden evocar una muerte aguda, pánico. Lo mismo se aplica a un pronóstico negativo y a los resultados de las pruebas basadas en controles médicos. Pruebas de Papa Nicolau, pruebas de PSA, mamografías. PSA son los marcadores tumorales, unos marcadores que te salen en la sangre que no sirven para un carajo, básicamente. Colonoscopía, análisis de sangre. También hay que tener en cuenta los posibles shocks de autodiagnóstico que se desencadenan, por ejemplo, al detectar un bulto, digamos, en el pecho cuando hay sangre en las heces, en la orina o en el flujo vaginal, o con otros síntomas asociados con el cáncer, una enfermedad mortal. Y esta que viene acá es tremenda porque me pasó 1 millón de veces. Buscar información sobre un síntoma particular en Internet, con innumerables sitios web que propagan el concepto de enfermedades malignas. Puede activar fácilmente el conflicto de miedo a la muerte. ¿Les pasó esto alguna vez de buscar en Google y traumarse, generarse VHS? Sí, de Sí, buscarlo a las 4 de la mañana, cuando estás pensando, pensando, no puedes dormir, lo buscas, peor te dejes. Sí, sí ha pasado, muy feo. Es tremendo, es tremendo. Yo me provoqué uno hace poco. Cuando estaba con el proceso biológico este hace un mes atrás, em, se me hizo un absceso dental. O sea, después de los 4 días que estuve como con fiebre y no podía comer porque no tenía hambre, quería comer, pero comía y me daba náusea. Y al quinto día se me va la fiebre y por fin puedo comer. Y cuando como un bife con huevo y ensalada, así que lo estaba deseando un montón. Y esa noche se me hace un absceso dental acá, así se me puso acá, se me inflamó y después se me puso así la cara. Que tuve que ir a la dentista, la Nerea, que es la dentista que está acá dentro del grupo, del otro grupo. Y Y estaba tan dolorido esas noches que me salía a la madrugada a comprar una dexametasona para inyectarme. Y cuando vine y lo abrí a la capsulita que es de vidrio, me, no me inyectaba hace como 10 años, nada, digamos. Lo abrí a la puntita que es de vidrio y se me rompió. Era como que lo apreté con tanta fuerza que se rompió y quedó como hecho trizas el vidrio. Después, qué sé yo, bueno, saqué el líquido, me inyecté. Y después de inyectarme, que me empezó a bajar el síntoma de dolor, empecé a flashear que habían caído vidrios pequeños en el frasco. Y uy, si la puta madre, si de repente tengo vidrio en la nalga ahora, y entro a ver, ¿qué pasa si entran vidrio en la sangre? ¿Y para qué? Me puse a leer cómo. Y no tenía cómo contrastar eso de la medicina germánica, porque era un shock biológico, digamos. Entonces estuve toda la noche sin poder dormir. Al otro día me levanté y vi que no tenía morado, nada. Dije, oh, ya está, zafé. Y ahí estuve como 5 días que no me dolió. Y de repente me empezó a doler de vuelta y ahora me va y me viene. Que yo supongo que también puede ser por un shock biológico de desvalorización que hace mesodermo nuevo que rompe los tejidos en fase activa y en fase de solución los regenera y te provoca dolor. Yo creo que es más una cuestión mental. Pero todavía sigo ahí medio traumado por lo que leí en internet. Y no me pasa. ¿Y yo qué pasa? A esta altura digo, bueno, leo cualquier cosa y después leo la medicina germánica. Pero no, con esto no, porque no era un conflicto biológico. Pero tremendo, aparte lo tremendo. tomabas como que habías contaminado tu cuerpo. Claro, como que tengo vidrio y como que eso iba a generar alta infección y que me iban a tener que abrir la nalga o que se me iba a hacer una trombosis. No, pero flashear un montón de cosas, ¿entendés? Entonces también leí que hoy en día muchos de esos líquidos como la Dexa, como la anestesia odontológica, que fui como 3 veces a una semana al odontólogo, tienen grafeno, ¿viste? Que ya escuchás cualquier cosa. Entonces dije, la puta madre, venía zafando ahí como un campeón y ahora ya estoy grafenado, ¿entendés? Por eso yo siempre digo que tengo esa tendencia hipocondríaco desde chico y que a mí la medicina germánica me salvó. Pero bueno, esa tendencia de vez en cuando vuelve, ¿viste? Cuando te ves ahí como acorralado. Y es que la memoria del cerebro está ahí. Totalmente, totalmente. Por más que lo labures, es como que hay una tendencia ahí, ¿viste? Que hay que observarlo todo el tiempo. Así que bueno, tengo varias de esas historias de Google. Eh, Mm. hay un montón de memes sobre eso. Sí, no, es tremendo. Bueno, ahí vamos.
Fase de conflicto activo, ¿ok? Imagínate ahora a la gente que se puso la AstraZeneca, que le están bombardeando con la información de que la vacuna, de que retiraron la vacuna, de que es trombosis, muerte. Por más que le hayan puesto un placebo, esa gente puede estar haciendo VHS de miedo a la muerte. Sí, olvídate, es que para mí están buscándole la forma, Y sí, porque dice, te hemos vacunado, no te hemos matado. Te tenemos que matar de alguna forma. es tremendo. Entonces te buscan. Yo la verdad que, o sea, más allá del meme que le mandé en el grupo, todavía con mi familia, por ejemplo, no hubo, pero obviamente que de mí no va a salir ningún comentario, para mí es como un Es montón. que no, ¿para Eh, qué? ¿Para qué? Yo ahora eh, leo hasta no, algunos que no se han vacunado, que por ahí tiran como, ve, yo les dije, o como queriendo tener la razón, o pero sintiendo. es un montón, Es que es la un verdad que montón no, porque, es una cagada, porque al fin y al cabo se salen con la suya, este hijo de puta, ¿entendés? Entonces no hay que y seguir sí, propagando esto. No hay que seguir propagando esto así y es, tratar de no entrar en esas cuestiones. Y de última, si se enteran o le decís, supuestamente hay muchos protocolos para limpiarse. Entonces también, si vas con el problema, anda con la solución también, si no, no tiene sentido, digamos. Que de hecho claro, claro, no. esas limpiezas nos las deberíamos hacer todo, porque todos estamos expuestos a radiaciones, chemtrail, el agua, el alimento, todo eso, ¿viste? Sí, está bueno igual, porque yo otro día veía un comentario que decía, y te preocupas por esto y no te preocupas porque estás con el teléfono, con esto, o sea, como que hay 2 millones de cosas, si te querés preocupar, tenés un montón de cosas por las que te deberías preocupar, digamos. Pero bueno, Totalmente, eh, así es, y sobre todo esto que vos decís del miedo a la muerte es justamente, creo que es tan importante para todos porque no sabemos cuándo va a ocurrir. exacto, Entonces, como que la incertidumbre es lo que no podemos controlar en nuestro cerebro, entonces como que sabemos, decimos todo el tiempo, bueno, me puede pasar ya en este momento, mañana, dentro de 10 años, de 50 y eso es como que creo que le pone como un montón de carga al tema de la muerte, al margen de que todos sabemos que nos vamos a morir, lo que nos, como nos enloquece es el no saber cuándo totalmente, o en qué momento. totalmente, si voy a sufrir, si no voy a sufrir y todas esas cuestiones. Sí, sí, sí. A mí me pasó hace el año pasado sobre todo estuve con mucho tema con mi hijo hasta que en algún momento hice como que ya está, digamos, como que todo el tiempo tenía miedo que me pasaba algo a mí, Mm, que le iba a pasar a él, ¿me entendés? O sea, claro, pobrecito, que qué iba a hacer él, que sin mí, que sin la madre y todo. Era como que tenía una película gigante con eso. claro, claro, claro. Y Y es tremendo, es hasta tremendo. que en el momento dije, bueno, no, no sé. Y, y después, obviamente, haciendo terapia y todo, es como que me saqué ese miedo y dije, ya está. Y por eso te digo, ahora ponerle él está en la plaza con frío. Es como que no te preocupes de cosas que ni siquiera sabes si van a pasar o cuándo van a suceder. Entonces, pero cuando uno es madre o padre, creo, es como que se agrava se multiplica ese miedo constantemente. Sí, yo pienso que sí. Yo siempre opino, obviamente, observando, porque no es mi caso, pero creo que la paternidad te potencia las dos polaridades, la polaridad Sí, de la luz y de la sombra. Y en la sombra está todo ese miedo y pánico que le pase algo, ¿viste? O que te pase algo a vos y pensar qué le puede pasar después. Pero bueno, sí, sí. yo creo que muchas veces esos miedos están porque no confiamos en la vida, digamos. No confiamos en el potencial que tiene cada ser humano. eh, y no confiamos en el potencial que tenemos nosotros mismos. Es como que estamos todo el tiempo desconfiando de la vida, viendo la muerte como algo malo, cuando en realidad, si ya arrancamos que la muerte es mala y que la muerte es algo que no se puede evitar, entonces hay algo que no cierra, hay algo que no estamos haciendo bien, digamos, desde lo sutil, desde lo psíquico, porque ¿cómo podemos darle una connotación tan negativa, nefasta y dramática a algo que es seguro? Entonces, desde ahí ya nuestro paradigma occidental me parece que no está bien encaminado.
Por eso yo cada vez más tengo inquietudes de ponerme a estudiar otras civilizaciones y estudiarme a mí mismo el miedo a la muerte, porque es algo que creo que el mayor de los miedos que tenemos, eh, porque tenemos como, es como que por más que seamos religiosos, por más que seamos espirituales, seguimos teniéndole miedo a la muerte, ¿entendés? Y la religión te dice que puede haber un cielo, pero también te dice que hay un infierno, que Dios es bueno, pero que no sé qué. La espiritualidad te dice, sí, somos seres infinitos, pero cuando llega la situación te caga de miedo igual, ¿entendés? Entonces creo que tenemos una Claro, especie o como como muy te dicen, si te has equivocada, portado muy mal vas a distorsionada reencarnar en una y piedra. tenemos que rediseñar esa creencia porque creo que es una de las más picantes y es la que no nos deja disfrutar la vida. O sea, porque estamos todo el tiempo teniendo miedo a la muerte, es porque en algún punto le estamos teniendo miedo a la vida también, miedo a vivir, porque Claro, son las dos caras de la misma moneda. sí, sí. Mi mamá, algo que yo agradezco a veces de mis viejos bastante, es que ellos, al ser muy católicos, desde chiquitos nosotros no nos han inculcado ese miedo a la muerte. O sea, como que mi mamá hasta el día de hoy dice, bueno, cuando yo me muera, voy a ir, ella va a ir al cielo, ¿no? Cuando yo me muera, es como que siempre lo ha visto como que ese es el final de nosotros, desde chiquitito. O sea, Sí, a veces hablando con amigos que han tenido ahí el borde de la muerte, o que han muerto sus familiares, vos decís, bueno, uno, ¿no? Bueno, y eso, para eso venimos, sí, para eso, digamos, tenemos que estar preparados. Y me dicen, no, porque vos no se te ha muerto ningún familiar cercano, ni tu hermano, ni tu hijo, ni nada. Pero mi mamá lo habla con tanto, y el tema de la muerte nosotros lo charlamos desde chiquititos, cosa bien, que, por ejemplo, mi novio se sorprendía diciendo, ¿y ustedes charlan sobre la muerte? Y sí, y después he leído un libro de la vida y la muerte, no me va a salir ahora el autor, bueno, desde la visión oriental, cómo lo toman a ellos, y cómo cuando se van muriendo los monjes, o sea, como que te abre un poquito más la cabeza. Pero claro, sí está este miedo de que, ay, si me porto mal, es más, creo que yo hasta el día de hoy le digo a mi mamá, tengo la VIP ahí abajo, o sea, yo voy a ser la que lo vea. Decir, ven y vos, no venga, este, pero nosotros lo tomamos así, siempre. Igual que falleció mi abuela y nosotros hasta el día de hoy nos reímos, es como que está acá, es como que ella ya pasó a otro plano y nosotros, y se la siente, yo la siento a mi abuela. En los portazos a las 8 de la mañana, yo la siento. Cuando los domingos, que ella se quería levantar a las 8 y nos hinchaba las pelotas, la siento. Digo, ¿han sentido el portazo en la puerta de la pieza de la abuela? Sí, todo. Ya, es como que hay algo más. Y ese, o sea, miedo a la muerte en sí, en mi casa, hasta los más chiquitos charlan. Y gente que viene y dice, está loco, ¿cómo pueden hablar así o reírse? Y bueno, sí, eso es lo seguro. Eso claro, es pero, pero sí, a veces yo tengo miedo ahora de decir, no, si yo me muero mañana, ¿qué he hecho ahora para dejar así, para que diga, che, la Ceci está presente como mi nona hasta el día de hoy, claro, no habrá tenido secundario, no primario, pero es una tipa con tanta vida que vos decís, che, eso quiero hacer yo, entonces cuando me muera quiero hacer eso, pero no miedo a la muerte en sí. Pero bueno, hay que ver, hay que pasarlo con un diagnóstico o que esté mi hija en una situación así, hay que verlo. claro, 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 exacto. Eh, y bueno, al mismo tiempo, también a mí ese miedo en realidad, la conciencia de la muerte siempre la tuve, creo. Pero desde que murió mi papá en un accidente, que yo tenía 22 años, que fue de un día para el otro, eh, ahí tomé conciencia de que no quería, o sea, ahí tomé conciencia de que en cualquier momento se termina todo, por lo menos en este plano, y Mm, eso también me sirve de motor y me motiva muchas veces para hacer cosas que si pensara que soy eterno no las haría. Por eso viajé por Latinoamérica, por eso trato de romper estructuras, de dedicarme a cosas que realmente me gusten, más allá que socialmente no sean bien vistas o que me cueste. Es como que trato de tener una vida diferencial, no tan arraigado a patrones así estándares sólidos de la sociedad, porque sé que me voy a morir. Entonces ese miedo a la muerte, esa conciencia de la muerte, me hace decir, bueno, no quiero que me encuentre la muerte con muchas cosas porque todavía no he hecho cosas importantes. Obviamente, cuando llegue, capaz que diga, mira, me ha faltado esto, porque sean detalles, no cosas esenciales, ¿entendés?
Así que para mí, en algún punto es como una gran maestra de la muerte, en cuanto a decir, no te colgues en los laureles, que esto se acaba, ¿no? Entonces yo tengo 38 años y digo, ya estoy entrando a jugar el segundo tiempo de mi vida, ponele, y bueno, hay que jugar, queda menos. Y cada vez valoro más el tiempo, cada vez valoro más cuando cumplo años y cuestiones así. Así que depende cómo uno lo configura en su mente. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Todo bien? Bien. Sí, Vamos a leer la fase activa de conflicto y vamos a hacer una pequeña pausa de 5 minutitos para retomar, ¿les parece bien? Genial. dale. Bueno, vamos a la fase activa de conflicto. Comenzando con el DHS, durante la fase del conflicto activo, las células de los alveolos pulmonares proliferan proporcionalmente a la intensidad del conflicto, es decir, mientras más intensidad, más crecen y más se multiplican los alveolos. El propósito biológico del aumento de células es mejorar la función de los pulmones. Esto suministra al organismo más oxígeno, de modo que el individuo está en mejores condiciones para escapar de la situación que pone en peligro su vida. En caso de actividad conflictiva prolongada, conflicto colgante, es decir, que la persona está mucho tiempo en fase activa sin resolver, se desarrollan nódulos pulmonares de crecimiento plano, tipo absortivo, llamado cáncer de pulmón, como resultado del aumento continuo de células. Compárese con el cáncer de pulmón relacionado con los bronquios. Ese es otro tipo de carcinoma. Es de ectodermo. Si la tasa de división celular excede cierto límite, la medicina convencional lo considera como cáncer maligno. Es decir, que si ven que está creciendo a paso agigantado, lo nombran como maligno. Nota, el miedo a la muerte se puede experimentar por la vida propia o por la vida de otros. Un familiar, un amigo querido o una mascota. Un nódulo pulmonar único, solitario, si uno sufrió el conflicto con o por otra persona o animal. Se desarrollan dos nódulos en dos personas. Por ejemplo, con miedo a morir en ambos padres. Tres nódulos en tres personas y así sucesivamente. Esto lo vimos con el ejemplo que acaba de contar Ceci. Múltiples nódulos pulmonares que cubren ambos pulmones revelan que el conflicto de miedo a la muerte se relaciona con uno mismo. Son más conflictos y más crecimiento. El mismo principio se aplica para los nódulos hepáticos. Acá se puede ver nódulos pulmonares. No sé si es resonancia o tomografía este estudio. ¿Lo pueden ver acá? ¿Este blanquito? Ah, dice tomografía. La tomografía de tórax de la izquierda muestra un nódulo pulmonar solitario en el pulmón derecho, en un ataque de órgano, el nódulo pulmonar compacto, hiperdenso, que indica fase activa de conflicto de miedo a la muerte. Aparece de color blanco. Es este que está acá. La tomografía de la derecha muestra múltiples nódulos pulmonares bilaterales. Acá se ven varios puntitos blancos, ¿ves? ¿Ven? No sé si lo están viendo ustedes. Sí, sí, se ve feo. Ok, ahí lo voy agregando un poco más. Ahí se ven varios nódulos en ambos pulmones. Ok, ahí está. Bueno, y acá vemos la TAC. En la TAC, bueno, ahí está en el relé de los alveolos pulmonares, que está tanto a la derecha como a la izquierda. Se puede ver, acá se lo puede ver a la derecha, ¿ok? Al foco de Hammer. No sé si lo logran ver el circulito. Dice, en esta tomografía computarizada del cerebro, o sea, TAC, vemos el impacto de un conflicto de miedo a la muerte en el área del tronco encefálico que controla los alveolos pulmonares del pulmón derecho. El borde nítido del enfoque del foco de Hammer revela que la persona todavía está en conflicto activo.
Dado que no hay síntomas perceptibles durante la fase activa del conflicto, esto es importante decirlo, no hay síntomas en lo que es ese órgano. Los síntomas de la fase activa ya sabemos que la persona no duerme de noche, está con pensamiento obsesivo en función de lo que pasó en el momento del DHS, manos y pie frío, no tiene demasiado apetito, esos son la presión ligeramente elevada, esos son los síntomas generales en cualquier fase activa. Pero en el pulmón no hay síntomas en sí. Dado que no hay síntomas perceptibles durante la fase activa del conflicto, en este momento los nódulos pulmonares solo se detectan mediante chequeos médicos de rutina o exámenes de seguimiento. Debido a la creciente presión actual por la detección preventiva y las herramientas de diagnóstico más sofisticadas, particularmente con la invención de las resonancias magnéticas y las mamografías, se encuentran muchos más cánceres. En consecuencia, muchas más personas sufren miedo a la muerte. Esto explica por qué el cáncer de pulmón sigue siendo el cáncer más frecuente a pesar de la disminución significativa del número de fumadores de cigarrillo y por qué incluso los fumadores empedernidos no necesariamente desarrollan cáncer de pulmón o cualquier tipo de cáncer. ¿Ok? La dejamos acá, 5 minutitos, ¿les parece? Volvemos y 20 y 20. Dale, Dale, pongo dale. pausa, a ver. No, no voy a poner pausa, a ver, compartir, voy a dejarlo así, que corra. Solamente voy a mutear el... Nos vemos dentro de 5 minutos.
No, no se te escucha, Fer. Ahora, Sí, ahora sí. buenísimo. No, es que lo veía el sobrino ahí medio borrosito. Bueno, vamos a continuar. Tema animales, ¿ok? Los animales, al igual que nuestras mascotas, rara vez padecen cáncer de pulmón. No porque no fumen, sino porque ignoran el diagnóstico. Nancy Zimmerman, directora del apoyo médico de Banfield, supongo que no es el Banfield de acá, el Pet Hospital, uno de los consultorios veterinarios más grandes del mundo, dice, es importante tener en cuenta que no existe un vínculo directo absoluto entre el tabaquismo y el cáncer en las mascotas. Claro, una mascota puede estar encerrada en un monoambiente con su dueño fumando y no va a ser cáncer del pulmón, porque no tienen el punto de vista del miedo a la muerte, básicamente. Y no saben que existe eso. Claro, exactamente, exactamente. Las radiografías del pulmón generalmente se realizan después del diagnóstico de un primer cáncer como cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de próstata y otros. Por tanto, el lapso de tiempo entre el diagnóstico y las pruebas posteriores es crucial porque es durante este periodo cuando se desarrollan los nódulos pulmonares. Los exámenes de seguimiento repetidos mantienen activo el miedo a la muerte, conflicto de ahorcamiento, mal traducido, es asfixiamiento, asfixia, no asfixiamiento. Según el doctor Hammer, los nódulos pulmonares ya son visibles en una radiografía un par de semanas después del DHS. O sea que si uno va y le diagnostican cualquier otro tumor en el cuerpo, aunque uno deje pasar 2 meses entre eso y el DHS del diagnóstico que te dio el médico, en 2 semanas ya puede ser visible en una radiografía. O sea que ya se puede diagnosticar eh, una metastasis pulmonar en este caso. La medicina convencional interpreta los nódulos como un cáncer metastásico. En realidad, el cáncer de pulmón fue causado por el miedo a la muerte, por el devastador diagnóstico del primer cáncer que resultó en un nuevo cáncer, es decir, un cáncer secundario. Fase de curación. Después de la resolución del conflicto, los hongos o micobacterias, como la bacteria de la tuberculosis, eliminan las células que ya no son necesarias de los alvéolos pulmonares. Los síntomas de curación son tos con flema lechosa o de color oxidado. Tos con flema lechosa o de color oxidado. El esputo puede contener sangre. Debido al pus en la secreción, los síntomas pueden diagnosticarse como neumonía purulenta o una infección pulmonar. Compárese con la neumonía relacionada con la mucosa bronquial que está exectodermo por invasión de territorio. Otro síntoma curativo típico son los sudores nocturnos, ¿ok? Transpira la persona mucho de noche. Si los hongos ayudan a la curación, se produce la candidiasis pulmonar o llamada infección pulmonar por hongos. No sé por qué no le llama tuberculosis esta página, pero la tuberculosis es justamente esa fase de curación de los alvéolos pulmonares. Precaución. Durante el proceso de curación, el tejido pulmonar es muy blando. Un movimiento brusco o vigoroso podría romper los pulmones y provocar una hemorragia aguda, una hemorragia pulmonar. Eso en casos de personas que tienen nódulos muy grandes. La secreción, por eso cuando hay que hacer reposo, hay que hacer reposo. Si hay síntomas como fiebre, Claro. sudoración nocturna, o sea, hay que hacer reposo, no hay que ir a hacer una vida normal. Aparte, el cuerpo no te lo permite hacer una vida normal en estas circunstancias. No te da. Tenés Claro. fiebre, decaimiento, no se puede. Pero bueno, hay gente que aún Claro, así se quiere justamente empastillar y seguir haciendo la vida. ¿Cómo? claro. Claro que, no, justo te iba a decir eso, que o sea, para que el cuerpo se recupere necesita el reposo para que todo funcione mejor, porque si vos te estás levantando, estás caminando, saliendo o haciendo cualquier otra actividad, obviamente que, que es como que no permitís ese proceso. Sí, exactamente. Totalmente.
La secreción tuberculosa excretada a través del esputo es rica en proteínas. Si la fase de curación es larga e intensa, la deficiencia de proteínas podría ser fatal. O sea que aquí hay que comer mucha proteína en esta fase. La muerte, sin embargo, no es causada por la infección de la tuberculosis, infección entre comillas, ¿no? De la tuberculosis, sino por el agotamiento de las proteínas. Por esta razón, ante la tuberculosis se llamaba consunción. Esto es exactamente lo que ocurrió durante la epidemia de la tuberculosis de 1918 y 1919. Esto en Europa. Después de los millones de personas que resolvieron el conflicto de miedo a la muerte, sufridos durante 4 años de guerra, la Primera Guerra Mundial. El fin de la guerra inició una curación masiva, por así decirlo, que resultó en dos pandemias. Ver también la gripe española, debido a la pobreza extrema causada por las crisis económicas mundiales que siguieron a la Primera Guerra Mundial. Los afectados por la tuberculosis no obtuvieron los alimentos ricos en proteínas necesarios para curarse. Solo aquellos que podían permitirse una nutrición adecuada pudieran sobrevivir. Los pobres no tienen ninguna posibilidad. Los informes históricos sobre las epidemias de tuberculosis afirman que la tuberculosis desapareció después de que mejoraron las condiciones sociales y sanitarias. En realidad, fue la consiguiente nutrición adecuada lo que mejoró la situación. La erradicación total de la tuberculosis solo tuvo lugar allí donde las bacterias de la tuberculosis fueron destruidas mediante la administración a gran escala de antibióticos antituberculosos, introducidos en 1944, o sea, cuando estaba terminando la Segunda Guerra Mundial. A fines del siglo XIX, antes de la aparición de los antibióticos, los sanatorios antituberculosos proporcionaban a quienes podían permitírselo esto con una buena nutrición, junto con un descanso forzado. Descanso forzado. Una configuración perfecta para ayudar en el proceso de curación. ¿Se va Qué entendiendo hasta importante acá? esto, ¿no? Pero qué ¿Cómo? importante eso que dice, qué importante la parte que dice de las proteínas, Sí, totalmente. porque, o sea, vos ya sabés que si estás pasando por ese proceso, qué alimentos tenés que consumir. Bueno, obviamente en la actualidad vos estás enfermo, te internan y te tienen con antibióticos y, y unos sueros ahí y nada más. Entonces es bastante difícil poder salir de ese cuadro con eso. Pero qué bueno que está a saber el tema de, que es como que siempre preguntábamos a veces con la flor, o sea, decir, bueno, y en esta etapa, ¿qué es mejor? Que bueno, decía, bueno, acá no el café, acá no, o en Claro, este momento sí es mejor, es como sí, que saber en qué etapa estás como para saber qué le das al cuerpo, sí, justamente como para fortalecer o favorecer, digamos, el proceso. sí, totalmente. Y además en este caso, el cuerpo ya por sí solo sabe qué hacer cuando uno resuelve. El tema es que tenga las materias primas para esa resolución. Si no tiene las materias primas necesarias, se lo va a hacer muy complicado, muy cuesta arriba, ese es el tema. ¿Ustedes han leído el libro ese de Víctor Frank, El hombre en busca del sentido? No, es En súper donde conocido, pero nunca lo leí. eh, yo lo leí para una materia, para historia, y y lo volví a leer hace poquito, y ahí te das cuenta cuando él habla de, de ver a la gente enferma, y generalmente era todo tuberculosis, sí, era la tos, era esto, era el miedo que tenían, y la gente que sobrevivió, y la gente, como él dice, y él hacía su libro de la que estaba fuerte mentalmente, la que tenía en su vida o en su meta que iba a salir y que iba a hacer tal cosa, y a él que lo sostenía, que él iba, ya se visualizaba dando charlas y conferencias sobre esto, sobre lo que estaba pasando, y Claro, cómo, y vos ahí te das cuenta de la mente, ¿no? Darle otro sentido a lo que ya sabían que se iban a morir. No, no, tienen que leerlo, es espectacular. Y sabiendo medicina germánica, teniendo una noción, ahí te das sí. cuenta de todo. Él Es muy cuenta, bueno. él cuenta su historia dentro del contexto del Holocausto, ¿verdad? Sí, es Claro, espectacular. Día por día lo que él pasaba, lo que él pensaba, o, 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 o cómo dejaba, viste, que a veces vos decís, no, a ver, él dejaba que todo fluya. Él decía, no, subiste en este tren, dale, vení, 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 que nos vamos para este lado. No, él decía, si a mí me toca esto, lo acepto. Porque a veces se subían en el tren y
te ibas a un mejor lugar o te llevaban para matar. Y él, todas Claro, las veces que él dijo, no, tomo mi camino, él, y él nunca más volvió a ver a sus amigos, no sabe qué pasó. O sea, él decía, venía, pásate por otro, toma, ponete esta remera de otro. No, no, yo me quedo acá, respeto lo que está escrito y así, y así fue. Ay, no, lo tienen que leer, es re cortito, es con espectacular. convicciones, con Y ahí, convicciones. sí, ya, exactamente. No, no. Y ahí te das Tremendo. cuenta de muchas cosas, de por qué los huesos o así, pero yo desde que veo esta medicina germánica, desde que la leo, desde que la estudio, tiene otro sentido el libro para mí. Lo veo desde otra óptica, muy bueno que el otro. Tremendo, Libros tremendo. pendientes, chicos. Tengo tantos Yo soy libros de leer mucho. pendientes. Vamos a buscar audiolibro ahí, así lo puedo escuchar mientras hago otras cosas. Ese va- En realidad tendría que detenerme a leer libro de papel porque hace mucho que no lo hago. Hace muchísimo. Sería una buena forma de parar un poco el tiempo y no andar tan a los pedos. Bueno, mirá, eh, la Ceci apareció en vivo después de mucho tiempo y ya nos metió 2 libros de tarea. Sí, sí, no tiene alma de docente ella, ¿no? Te digo, Sí, 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 sí. Tienen de tarea esto, ¿no? La próxima clase quiero que me cuenten de qué se trata. nos va a tener que pasar el resumen en el grupo y después, esto han hecho, han leído y han visto. Ah, En tengo los el libros en grupo nos va PDF, dejando los videos y acá nos va dejando los libros. De yo una. tengo los libros, los paso, ¿eh? Bien ahí, bien ahí. Sí, ese que has publicado es el libro tibetano de la muerte, algo así, que se llama. También me lo Sí, recomendaron un montón de veces. Un montón. me lo pasaron por PDF, pero yo no puedo leerlos por PDF, No, es medio entonces jodido. me los compro, Es medio me jodido, los medio compro. jodido. Igual a mi hija me dice, mi hija, mamá, dice, ella también es fanática de los libros, también, vamos así. Ella sale, no sé, alguna película nueva, primero lee el libro y después, dentro de 2 años, va a ver la película, pero sí, Mirá, siempre no hay mejor inversión para mí que el estudio, los libros, ya está. bien No, ahí. eso es algo. No se negocia. Está bueno. Bueno, habíamos quedado acá. Dice, anteriormente la tos con sangre, hemoptisis, se diagnosticaba correctamente como tuberculosis pulmonar. Ah, antes se decía tuberculosis pulmonar. Hoy en día la afección se llama cáncer de pulmón. Ver también cambio de nombre de tuberculosis hepática a cáncer de hígado y tuberculosis renal a síndrome nefrótico. Hoy en día todo cáncer, chicos. Es el cambio de nombre de la enfermedad la razón por la que el número de cáncer de pulmón aumentó drásticamente mientras que la tuberculosis desapareció, entre comillas, especialmente en el mundo occidental, donde la erradicación de la tuberculosis pulmonar se atribuye con éxito, entre comillas, de los regímenes extensivos de antibióticos y de la vacunación, la BCG, la vacuna del bacilo de Calmette-Guerin, que se introdujo por primera vez en 1921. Sin embargo, solo se utilizó ampliamente después de la Segunda Guerra Mundial. En el, en el mundo en desarrollo, entre comillas, la tuberculosis se considera ahora una enfermedad relacionada con el SIDA. Ahí se ve otro foco de Hammer en el relé de los alveolos pulmonares. Tremendo foco de Bueno, Hammer. y tendrá que ver eso de que le han cambiado el nombre más que nada porque al introducir el antibiótico, pienso, ¿no? Mucho de la fase de curación se termina encapsulando, entonces se termina diciendo cáncer más que tuberculosis porque la gente ya no tiene los hongos, las micobacterias como para expulsar ese crecimiento celular, entonces como que la mayoría se queda con el encapsulado, porque desde que tiene los antibióticos, todo el mundo Sí, usa antibióticos y todos estamos vacunados desde que con la nacemos. BCG. Sí, Claro, por lo general los cambios de nombre son por una cuestión de marketing, son por atribuirle un éxito a un fármaco específico. claro, Por claro, ejemplo, como cuando decía, se ahora no introdujo tenemos la tuberculosis por la esto. vacunación contra la poliomielitis, que es una enfermedad que ataca la parte musculoesquelética de las personas, supuestamente erradicaron la poliomielitis y en ese año se empieza a diagnosticar con esclerosis múltiple a las personas. Nace la esclerosis múltiple. Ah, Es como la pandemia bien. que dejó de haber gripe para haber COVID. Una cosa así. Claro, sí, sí. Es lo mismo, pero bueno, con otra etiqueta.
Y sí, también puede ser que que si la efectividad de los antibióticos y las vacunas realmente mató las bacterias tuberculosas, las TBC, sí, va a haber mucho más encapsulamiento que antes, digamos. Bueno, acá dice, en esta tomografía, los anillos hinchados y edematosos del foco de Hammer en el relé de los alvéolos pulmonares derecho indican que la persona ha resuelto el conflicto de miedo a la muerte y ahora está en PSLA. Se lo ve al anillo concéntrico súper oscuro, lleno de líquido, ya transformado en edema. ¿Ok? Ujú. En la PSLA. Dice, nota, con la retención de agua, que es el síndrome de los túbulos colectores de riñón por conflicto existencial o sentirse aislado, existe el riesgo de que el edema cerebral agrandado comprima el cuarto ventrículo, causando una hidrocefalia. El cuarto ventrículo es una estructura del cerebro, causando una hidrocefalia, que es cuando se llena de líquido y aumenta el tamaño del cerebro. Con la Eso retención de la de agua, hidrocefalia, perdón, sí, Fer, esa hidrocefalia es la que muchas veces se le diagnostica a algunos bebés o a veces sí, hasta personas adultas. sí, y que muchos chicos después empiezan a crecer y le vuelve al tamaño normal la cabeza. Con la retención del agua debido al conflicto de existencia activo, que es el que acabo de nombrar por sentirse solo, aislado, conflicto existencial, que involucra los túbulos colectores del riñón, la acumulación de líquido en los pulmones, o sea, en PSLA, crea un edema pulmonar o edema alveolar. El líquido en los pulmones causa dificultades respiratorias graves y potencialmente insuficiencia respiratoria. Una situación tan aguda suele ocurrir debido al miedo. Mi vida está en juego o durante la hospitalización, síndrome del túbulo colector del riñón. A la mayoría de las personas que entran al hospital se le activan los TCR y empiezan a retener líquido porque no quieren estar en ese lugar inhóspito y donde no son tratados como humanos en la mayoría de los casos. Una vez que se han eliminado los nódulos pulmonares, quedan las cavernas en ese sitio. Las cavernas están llenas de aire. En una curación colgante, es decir, cuando hay constantes recaídas, cuando la curación se ve interrumpida continuamente en PCL por recaída de conflictos desencadenadas por los raíles, huellas, le mandan acá, o memorias sensoriales de miedo a la muerte, las cavernas aumentan de tamaño, más aún con el síndrome, cuando el agua retenida sobreinfla las cavernas. ¿Ves? Se ve acá como panales de abeja, ¿eh? Esas son las cicatrices que quedan de las cavernas. A los que tienen tripofobia traten de no mirar mucho. ¿Hay alguna que tenga tripofobia acá? No sé, pero no sabía ni que Una vez vi existía una eso. lengua que hacían así, sí me ha dado cosita. Ajá. Una lengua así, o el seno, viste que a veces pasan en cáncer del seno y te pasan con esas, ¡ay! Sí, Ahí sí sí, me ha sí, dado. sí, sí. Pero no, Yo a mí con los panales de avispa, no con el de abeja, con los panales de avispa me agarra tipo fe, no los puedo ver, me da esa cosita así como de asquito. Y en algunas enfermedades ahí en medicina germánica también me agarra ahí como la... No en todas, ¿no? Hay algunas que la veo sin problema y otras que sí me generan ahí tripofobia. Bueno, continuamos. Dice, los agujeros de los pulmones presentan cuadro clínico de un enfisema pulmonar con dificultad para respirar crónica. Ahí ya estamos viendo en un mismo programa biológico cómo salen distintos tipos de diagnóstico, ¿no? Sí, sí, sí. Depende de la El fase de efisema la toda la pulmonar cuestión. supuestamente de eso murió una prima de mi mamá, y supuestamente era por haber estado viviendo cerca de una fábrica, pero, Ah, por contaminar, por intoxicación. pero la única que... Supuestamente muchos vecinos tuvieron el mismo problema, Bueno, ahí el tema puede ser que sí, puede ser que nos enfermemos por intoxicación, obvio, pero pero también también por... si yo estoy consciente de que cerca de mi casa hay un agente contaminante que puede estar matando a la gente, puedo generar un DHS miedo a la muerte. Entonces, ¿a qué le Claro, en mi atribuimos? casa, acá por ejemplo, yo tengo una fábrica que hacen tomates triturados, todo, y hay momentos que el olor era insoportable. Y en ese momento es como que los vecinos en un momento es como que le empezaron como a tener miedo al hecho de que esté la fábrica ahí. Mira, Eh, Después ya está, digamos, como que todos vivimos y sabemos que está ahí, por ahí sentís olor y como que claro, no hay que... naturalizado.
claro, como me termino naturalizando el tema, porque después creo que como que corrieron de que no, de que ya se habían ocupado de que no haya desechos, de que no haya contaminación y un montón de cosas. Claro, Verdad o mentira, no sé, pero por lo menos la gente ha dejado de tener miedo, digamos, a que le pueda llegar a pasar algo porque está la fábrica instalada en medio del barrio, digamos. claro, Pero sí, es muy finito el hilo entre la contaminación real y lo que realmente uno lo vive como totalmente. Así es. miedo. Bueno, vamos a ir salteando algunas partes que son más pertenecientes a otras áreas del pulmón. Acá dice, la fibrosis pulmonar es el resultado de fases de curación recurrentes. En este caso, las cavernas están llenas de tejido fibrótico. La afección se describe como cicatrización de los pulmones. La acumulación de tejido cicatricial también se denomina sarcoidosis pulmonar o morbus Voigt. Si los microbios necesarios no están disponibles tras la resolución del conflicto porque fueron destruidos por el uso excesivo de antibióticos, los nódulos pulmonares no se pueden descomponer y por lo tanto permanecen allí. Al final quedan encapsulados. Por lo tanto, el uso excesivo de antibióticos en la actualidad contribuye significativamente al creciente número de cáncer de pulmón que se detectan durante los exámenes médicos. Estos nódulos pulmonares encapsulados que se originaron tras un miedo a morir ya desaparecido podrían descubrirse accidentalmente años o incluso décadas después. Hay muchos de estos casos. Gente diagnosticada con tumor de pulmón, cáncer de pulmón, que tal vez tenía el nódulo hace 20 años por un miedo a la muerte. Y acá termina este caso. Voy a dejar de compartir pantalla. A ver. ¿Dejó de compartir pantalla ahí o sigue? Sigue. Sigue. Mientras vas, yo voy hablando. ¿Ah? Sí, porfa. Sí, sí. Anda hablando tranquilamente. Por favor, dame la palabra. No, si yo me acuerdo que al ser chica, uno cuando tenía, uy, prendí un sombrero, me estoy llenando de un, em, siempre escuché la misma palabra de que, uy, cáncer de pulmón, ya muere. O sea, es como que, y yo les decía, pero ¿por qué? No, porque es lo último que va, el cáncer va subiendo, o va bajando, y te da el pulmón y ya te muere, ya está. O, por ejemplo, venía alguien y le dice, sí, porque tiene cáncer y ya está en el pulmón, ya cagó, ya murió, ya está, ya le quedan lo último. Y, y siempre es como que vos decís, o yo cuando era chica decía, wow, ya se sabe que el pulmón es lo último y igual a mí me pasó, tengo muchos, con 39 años, paso por mucha gente que ha estado enferma y uno de esos fue el papá de mi cuñada, que él tenía un cáncer de hueso, le cortaron una pierna, primero la quería salvar, después le tuvieron que cortar de hueso, le cortaron las rodillas, después más arriba, y después él, ya tenía líquido en los pulmones, y, y yo me voy a verlo a él, y me dice él, en ese momento yo me estaba separando de mi ex marido, entonces yo estaba malísima, entonces me voy a verlo a él, que había llegado a Buenos Aires, que ya le habían dicho que tenía 20 y tantos días de vida, y él me mira y me dice, y yo le pregunto, ¿cómo está? Re bien, aquí esperándolo ver nacer a mi nieto, que a mi sobrino. Y estoy re bien esperándolo ver, a ver cuánto tiro, me dice. Y él me dice, una cosa te voy a dar un consejo. Y yo le digo, sí, denme un consejo, pero yo lo veía tan bien a él y yo por un pelotudo estaba tan mal. Entonces yo digo, no, tengo que cambiar. Digo, ¿qué consejo me va a dar? Y me dice, nunca te hagas quimio. Y yo tengo así como, porque te alarga, él en ese momento me decía, te alarga, te mata algo bueno, no sabes si te mata. La cosa que yo acá estoy sufriendo hace 5 años, tal vez podría estar bien, uno no sabe, dice, pero consejo que te doy, nunca te hagas quimio. Entonces yo vengo ese día a mi casa y le digo, mamá, el babo me ha dicho que
le doy consejo que nunca me haga quimio, así que si yo alguna vez llego a tener cáncer, le digo, no me voy a hacer quimio y ya lo digo desde ya. Tenía 22 años en ese momento, digo, desde ya digo, no, no quiero. Y, y él me dijo así, ¿no? Ella tenía líquido en los pulmones, estaba mal, y sí, 20 días duró, así como nació mi sobrino y a los 3 días falleció. Pero así, como que ya le habían sentenciado de Buenos Aires que yo no había nada para hacer. Y después mi cuñada tuvo cáncer de hígado y a lo último, que yo estaba bien, no, pues yo tengo acá los cositos donde voy estudiando también. Vos decís, Fer, que en el endodermo está la, los pulmones. Y en la pleura, de qué? Porque mi cuñada tenía, decían, ah, ella tiene en el pulmón, en la pleura, y yo quedaba con dos. Y ahora vos me decís que es en el mesodermo antiguo. ¿Qué emociones hay ahí? Uno ya muerto, pero uno va analizando a veces la vida, ¿no? Bueno, en función de lo primero que has dicho, es como que todo el mundo dice, bueno, va como un embudo y todo desencadena en el pulmón. Ah, ya le tomó el pulmón, es porque ya está. Es porque la persona, o inmediatamente después que le dicen cáncer, ya activa el cáncer, el miedo al pulmón, o el miedo a morirse, perdón, o algunos tienen esperanza en el tratamiento, en la quimio, en el rayo. Entonces van con esperanza y en función de cómo le van saliendo los resultados de eso, es como si activa o no el del miedo a la muerte. Pero bueno, es como dentro de las metastasis el que aparece el último y supuestamente el más fulminante, pero porque tiene un sentido, obviamente. La persona ya se ve como, ya estoy a todos los huevos, no hay escapatoria de esto, digamos, ¿entendés? Y con respecto a lo de Sí, la pleura, en los pulmones hay tres tipos de tejido. Está el endodermo, que es los alveolos pulmonares, que es lo que acabamos de ver. Están los bronquios, que son ectodermo por conflicto de invasión en el territorio. Y la pleura corresponde al mesodermo viejo y corresponde a conflictos de ataque a la integridad, ¿ok? Y el ataque a la integridad en este caso puede ser cualquier cosa que yo sienta que está atacando la zona de mi pecho, de mi tórax, de mi... Por ejemplo, si yo tengo determinado síntoma o diagnóstico y me quieren hacer una punción o una biopsia introduciéndome algo, inmediatamente mi cuerpo va a empezar a generar un ensanchamiento de la pleura. La pleura es como el saco que protege al pulmón, ¿ok? Así como la pleura protege al pulmón, está el pericardio que protege al corazón, está el peritoneo que protege a los órganos, de los intestinos. Entonces cada uno de ellos crece en fase activa, es como el corion de la dermis. Nosotros tenemos la dermis, que es la epidermis, que es la superficial, la que se ve desde afuera, que corresponde al ectodermo, y debajo está la piel profunda que se llama corion de la dermis, que si yo siento que me están por atacar la mano, se me va a empezar a generar un crecimiento acá y puede ser un melanoma o cualquier otra cosa. Entonces, todos estos órganos entiendo. de protección de órganos están comandados por el mesodermo viejo, o sea, por el cerebelo. Entonces, en este caso, en la Claro, fase activa de conflicto, por ejemplo, si yo sufro un DHS, que voy caminando por la calle y viene qué sé yo, un ladrón con un cuchillo y me apunta el pecho, me dice, te voy a apuñalar el pecho. Yo por más que zafes, pues lo más probable es que haga un DHS de la pleura, ¿ok? De que mi pleura quiera como ensancharse para proteger mis pulmones. Y eso crece, 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 y en fase de solución hay un derrame pleural, es decir, se llena de líquido, ¿ok? El APCL de eso. Eso si no es muy sí, grande y si no activa los túbulos colectores del riñón, se absorbe, el cuerpo lo vuelve a reabsorber. Si activa los túbulos colectores, se llena tanto de sí. líquido que ya dificulta la respiración y puede traer otro tipo de problemas más mecánicos, ¿ok? Ujú. Así que la pleura tiene que ver con eso, con sentirse amenazado en esa zona, con que Bien, hacer un estudio por mis pulmones, o por ejemplo, capaz que voy a decir, me enteré que a 10 cuadras de mi casa hay una fábrica de neumáticos que usa y el asbesto es tóxico, entonces daña los pulmones, entonces inmediatamente yo siento, si hay algo que puede estar dañando la integridad de mis pulmones, me puedo activar un DHS y activar el programa de pleura. ¿Ok? bien. Por eso casi Mira todas las vos. personas Ok, que le dicen tenés tumor de hígado o de páncreas o de intestino, cualquier cosa que esté en el abdomen, le agarra citis. Ascitis es
crecimiento del peritoneo, que es la capa que los envuelve y lo protege esos órganos. Se le llena de líquido. ¿Ok? Todo tiene que ver con todo. Y un conflicto va despertando otro y otro y así, digamos. Claro, sí, sí. Sí, pero bueno, como vos decías, a veces el tema en este caso del pulmón, eh, nadie, o sea, la mayoría te dice cáncer de pulmón y no sabes específicamente qué parte. Claro. Eh, a mí, por ejemplo, la mamá de la Tone, que es de una amiga mía que la conoce, ella murió o sea, tuvo muchos años con ese tema. Y hoy pienso y digo, bueno, no sé exactamente dónde habrá tenido, qué habrá tenido, pero terminó muriendo de eso. Pero yo ahora repensando, digo, también es el desgaste constante del cuerpo, con todos los tratamientos que ha tenido durante, no sé, 10 años, 15 años. Sí, totalmente. Aparte, vos te pones a ver los efectos secundarios que te dice las propias. Vos decís un efecto secundario de la radioterapia es justamente el derrame pleural. Por ejemplo, una mujer que tiene cáncer de mama y le hacen radioterapia, que es meterle radiaciones. Si ella siente, las Sí. radiaciones son malas, Chernobyl, radiaciones, qué sé yo, me están atacando esa parte del centro, entonces tranquilamente puede hacer siente su tórax atacado, puede hacer una, ¿cómo se llama? Un crecimiento de pleura, que se llama Sí, mesotelioma. Entonces, la percepción psíquica siempre hace el conflicto. Depende, en la medicina germánica se dice, depende del colorido del conflicto, es decir, depende para dónde lo llevó el psiquismo al conflicto y al peligro, porque siempre es que hay algo en mi supervivencia que está en peligro. Y depende qué es lo que yo interpreto que está en peligro, va a ser qué parte del cerebro va a ser el foco de Hammer y esto por correspondencia va a hacer cambios en un órgano específico. Pero es tremendo, es tremendo. O sea, es como que yo siempre digo que por más que busquemos en los chemtrails, en la radiación, en las antenas, en todo esto, que sí, eso sería intoxicación o envenenamiento, nunca dejemos de lado el tema del psiquismo, porque todo el tiempo nuestra psique está interactuando con el medio ambiente y no tan solo con el medio ambiente, sino también con nuestro mundo interno, con nuestros propios pensamientos, paradigmas, y en función de eso está conflictuando casi todo el tiempo. Y eso es lo que decía Igor también, que es impresionante, uno ves las tomografías cerebrales de los libros de Hammer, que son de los años 80, y un foco de Hammer tenía tres, cuatro, algunos, como muy pocos tenían como cinco focos de Hammer. Y él hoy día agarra una tomografía y de 10 para arriba tienen todos los cerebros. Porque la vida que se lleva hoy en día, estamos bombardeados de información traumática todo el tiempo, no es la misma que la de antes. Tenemos una vida y un ritmo de vida cada vez más antinatural, más antibiológico, y por ende estamos mucho más propensos a conflictuar que hace 30 años atrás. Muchísimo más propensos. Imagínense, a la gente no la dejan en paz, están todo el tiempo que pandemia, que virus del camello, que virus del murciélago, que virus del caballo, que esto, que guerra, que el hambre, que el dólar. Antes la gente capaz que veía un informativo al día, en los años 80 o no tenía tele, o escuchaba por la Claro, radio, pero seguía haciendo su sí, sí, vida. Hoy en día es claro. 24/7 bombardeo de información, todo el tiempo. Y sabes de lo que pasa aquí, de lo que pasa en la otra parte del mundo, Y ¿me sí, entendés? y a Hay veces nos gente estamos que lamentando por escucha que hay cosas guerra que, en Ucrania y acá lo está viviendo como si estuviera en guerra. O totalmente. sea, el tema de tener la información ahí como si fuera que te está pasando acá, es tremendo. Y, y a veces uno se encuentra, qué sé yo, haciendo cualquier cosa y como que te das cuenta, tu cabeza está en cualquier lado, digamos, o sea, pensando un montón de situaciones en el mismo momento. Sí, por eso es como que hay Entonces, que... es como saber identificar La ahí, palabra, decir, la palabra acá simple sería estoy. volverse frío, pero la palabra más sería como Claro, ser
suficientemente inteligentes como para discernir en qué me corresponde a mí y en qué no. O sea, es como que viene mi mamá y me dice, ay, ¿has visto que están qué sé yo, en guerra en Oriente de esto y están muriendo niños? Y yo digo, ¿me conviene vulnerabilizarme por eso? No, es una cagada, pero no. Entonces prefiero no implicar mi atención en eso, mi energía y mi tiempo en eso. Puedo decir, oh, qué frío. No, hermano, no puedo estar pendiente del sufrimiento de todo el mundo. Así como cuando yo sufro, no puedo pretender que el que vive en África esté pendiente de mi sufrimiento, porque no le corresponde. Entonces también hasta qué punto nosotros estamos con el morbo de querer saber qué pasa al vecino, al vecino, al vecino, al vecino. No, es un montón. Entonces, Claro, inclusive... sí. Bueno, cuando te toca muy cercano es muy cercano, pero eso de preocuparse por todo el mundo no es sano, no es sano, ¿no? Y no es biológicamente algo que te pueda beneficiar. Entonces, en un punto también como elegir bien dónde voy a poner la atención, ¿no? Bueno, si es con un hijo, un hermano, todo bueno, sí, pero ojo, que no se nos vaya de mambo la cuestión, porque también... Si yo me sumerjo mucho en el sufrimiento del otro, me termino cagando mi propia biología. ¿Y hasta qué punto está bueno eso? Entonces siempre, ahora ponele, yo cada vez que mi mamá está enferma, mi hermano se enferma y es como que, uy, sí, que como que, y en otro momento era como que sí, hay que estar, y ahora es como que con cautela, ¿entendés? Veo en qué puedo apoyar, qué puedo contribuir y en lo que no, 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 porque también mi biología... me tira todo el tiempo. Es decir, a ver, tengo una tía que está hace 5 años con quimio y ahora están esperando que ya está con morfina, todo. Y yo no, la verdad que no tenía ganas de verla. Mi mamá me decía hace 6 meses, vamos a verla, y no, no me nacía. Y en otro momento hubiese ido, ¿entendés? Y ahora digo, no, y por más que quede como un frío, digo, mamá, yo estoy gestionando un montón de cosas internamente, pasó por muchas pérdidas también en este tiempo eh, no me interesa hacer cosas que van a ir en contra de mi biología. Así como tampoco pretendo que si yo estoy pasando una mala situación, todo el mundo esté obligado a venir a verme, ¿entendés? También comprendo que cada uno gestiona como puede. Y bueno, la otra no, el sábado la fui a ver y porque bueno, ya dijeron que le quedaban días y cuestiones así. Y entré al hospital, todo, y me sentí súper mal. O sea, porque soy sensible también, ¿entendés? Y me sentí mal y verlo así, ya inconsciente y cuestiones así. Bueno, lo saludé a mis primos, mis tíos, y me fui. ¿Para qué me voy a quedar torturándome ahí, ¿entendés? Y hay gente que no, porque socialmente hay que estar, hay que hacer esto. Y hermano, te estás descuidando vos mismo, ¿entendés? Entonces yo Sí, ahora me no, y estoy aparte tiene mucho que ver con esto que acabas de decir, que vos sos muy sensible y uno tiene como que reconocer también hasta totalmente. dónde. Hasta dónde está pudiendo y hasta dónde no. Y eso no está mal. Y al que no Mm, va porque no la puede ver así, está bien. Para mí está ujú, bien. Yo no soy incapaz de juzgar. O al que no va a un velorio. Si no vas porque te sentís mal, estás perfecto. ¿Entendés? Estás cuidando a vos, mm, estás cuidando tu biología. Y hay otra forma y sí, otros lugares y otro espacio para seguir contribuyendo también. Así que yo, eso es lo que es la invitación que los hago, de que todo el tiempo registren su propia biología. Y por más que sea la mm, persona más allegada del mundo, contribuyamos, hagamos lo que está a nuestro alcance, pero no pongamos en juego nuestra salud. ¿Ok? Y si lo hacemos, lo hagamos a conciencia de lo que lo podemos hacer por un tiempo y que después no tenemos que dedicar a la vagotonía y a resolver eso. Porque hay situaciones en las que hay que mm, estar y son incómodas, no queda otra. Pero sabiendo que, bueno, una semana, 2 semanas y bueno, después trato de resolver o trato de resolver porque gestionar esa parte biológica es fundamental, fundamental. mm, Vos decías una vez, o de algunos videos que he visto, que nosotros constantemente, o puede ser que desarrollemos un tipo de cáncer y no sabemos y pasa la vida y no nos damos cuenta y lo hemos solucionado y si no nos hacemos ahí en ese momento porque por ejemplo yo una vez corrí un maratón, eh, una ecoaventura y me metí en un túnel y en el túnel me he dado cuenta de que era claustrofóbica Uy, no. y, y,
y me he dado cuenta de que tenía que correr 3 kilómetros allá abajo lleno No, de agua y después me he dado cuenta de que el túnel acá en Lules está viejo, está roto y se puede, o sea, vos corrías en unas partes y caía agua hacia el río. Creo que fue la velocidad, mm, lo más rápido que hice fue en el túnel, no me di cuenta en qué momento tenía oxígeno, tenía todo, pero quería llegar a la luz y después darme cuenta que tenía que volver, porque tenía que sacar, chocar, firmar y bajar. Y yo a la semana, o sea, a los 2 días, empecé con tos, y después era flema, era como tos con sangre, y mi mamá me dijo, no, ya está, Cecilia, no, ya no da, tienes tu hija, mírate cómo estás, estuve una semana con fiebre, en cama, y yo decía que era porque ese día estaba lloviendo, y digo, no, la verdad, qué estúpida que he sido, mira si se me caía no le quería decir a mi mamá, mira si se me caía el tóner, y, pero yo estuve una semana después en cama con fiebre, no me han hecho hacer radiografías ni nada, gracias a Dios, porque capaz que me decían que tenía un cáncer. No sé, porque ha sido impresionante el oxígeno que he tenido ahí para llegar ahí y volver los 3 kilómetros. Este, pero sí caí enfermo una semana y ahora que vos decías de tos, yo me acuerdo que tenía tos, era mucha flema, era sangre. Mi abuela me daba té de huesos de pollo, ahí veía las patas del pollo, ahí tomaba lo mismo. Pero sí, capaz que uno, si yo me hacía algo como más, eso sí he estado en cama, no me he movido de la cama porque del cuerpo no me daba, yo se mueve el cansancio, el agua, la lluvia, pero tal vez si yo me hacía algo así, salía cáncer en el pulmón, qué sé yo. y podría ser, podría ser. Cuando son muy significativos y muy intensos, los conflictos quedan todos en el cerebro. Por ende, si te haces TAC sin contraste, deberían aparecer, porque también aparecen las cicatrices de los conflictos ya resueltos, ya cicatrizados. Es como Ah, que el cerebro es ah, un gran mapa y una historia clínica donde queda todo grabado, digamos. O sea que sí se puede ver. ah, Tremenda, tremenda buenísimo. situación, ¿no? Darte cuenta ahí que era esquizofrénico. Ahí me doy cuenta, creo que duró media hora pasando el túnel. Mirá, No, vos, no, muy tremendo. activaste el turbo ahí, el nitro. Claro, no, 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 no sé. Eh, éramos pareja con mi cuñado y dice que él en un momento desaparecido y yo, y claro, ya estaba allí, ya íbamos a al lado y yo ya estaba arriba, no, no, y muy feo, muy feo. Ahí me he dado cuenta que era claustrofobia. Claro, claro. O la situación de que se me caiga el túnel, de que estaba Claro, y lloviendo. después si has tenido esos síntomas de Y bueno, fiebre, de toser, de expectorar cuestiones ahí, puede ser que sí, haya habido algún proceso así, totalmente. sí. Y no tan solo uno, para mí se te activaron varios, digamos. El de los TCR seguro, Ya, no sé, ay, no, muy feo. sí, debe Pero sí he haber estado sido una raro. semana en cama, bastante. Y una vez mira lo que me ha pasado, para ingresar a la Facultad de Educación Física, me hacen poner la de la tuberculosis eh, y reacciones, no sé, aquí tenía el manchón que te hacían poner, entonces me llevaban por todo el hospital, tenía 18 años, me decían, miren, tiene tuberculosis, me decía el enfermero, tiene tuberculosis, y yo lloraba, tiene tuberculosis, vos sos familia de fulano, mengano, sultano, no, bueno, toma, dice, cuando tosas, larga el esputo, no sé qué, ahí, no, Sí. pero si yo tengo tos. Bueno, esa fue la última vez que pisé el hospital, nunca más. Fui a mi primo y me dice, le digo, mira, Diego, me dicen que tengo tuberculosis, no, si vos estás bien, no, no, bueno, dice, si en una semana tenés todo, bueno, hacelo al estudio, pero ¿para qué te vamos a hacer? Dice, si no, no, pero sí se ha reaccionado, pero no sé por qué habrá reaccionado, le digo, no sé, bueno, pero de ahí nunca más pisé el hospital en los 18 años, ya Tremendo. 20. No, Tremendo. sí, por Sí, no, todo no, era el conejillo hay del... cada situación tremenda, tremenda. Sí, la verdad que la medicina germánica, como siempre decimos, no es que te vuelve exento de enfermarte, que hay gente que es tan boluda que a veces dice, ay, qué bueno, no es que no creen en las enfermedades, pelotudo, nada que ver, ¿entendés? O sea, soy consciente de qué las produce, ¿entendés? O sea, y de qué es lo que viene ahora y qué es lo que viene después y cuáles son las consecuencias y cuándo hay que actuar rápido y cuándo no hace falta. O sea, te da herramientas, es como el lenguaje del cuerpo, el lenguaje es un lenguaje más, es como un idioma más.
La psicología biológica es un idioma del cuerpo en función del psiquismo. Es aprender un idioma y el idioma del cuerpo. Y bueno, no significa que, a ver, por más que yo sepa, estoy en fase activa, tengo que resolver. Y bueno, hay resoluciones que llevan un tiempo, porque capaz que necesito escuchar una noticia que dependa de esa noticia para resolver el conflicto, definitivamente. Pero en el medio puedo ir haciendo cosas para bajar la masa conflictual, compartirlo, no sentirme solo, eh, ir preparándome para la PCL, sabiendo que, bueno, esos días tengo que estar tranquilo. Y también saber que a veces no es tal cual como pensamos. Porque la biología no es tan matemática, no es que, como se lo explica, si es 7 días de fase activa, son 7 días de solución, o a veces no es tan así. Eso es una forma que usaba Hammer para explicar, pero por lo general no es así y estamos cursando varios conflictos, varios programas al mismo tiempo, y a veces, ¿qué es lo que pasa? Que entramos en constelaciones, que las constelaciones son cuando tenemos dos o más conflictos activos al mismo tiempo, y nos produce un tipo de cambio de conducta, que puede ser autismo, puede ser agresivo, que puede ser flotante, es decir, que ando medio volado. Entonces, muchas de esas constelaciones, lo que hace cuando tengo un conflicto en fase activa, y tengo un segundo conflicto y lo que hace el segundo conflicto es poner en pausa el primero. Entonces no siempre aparecen los síntomas al toque, a veces no aparecen nada que ver. Entonces como bien compleja la cuestión, que a medida que vayamos avanzando van a ir viendo. Pero lo que ya sabemos mínimamente es que cuando estamos con síntomas estamos resolviendo algo. Y depende qué clase de síntomas tengo, más o menos sé qué capa está interviniendo y me pongo a pensar por lo general, yo tenía un conflicto con respecto a esto, sí. eh, y uno ya se queda tranquilo la mayoría de las veces, ¿ok? Y a todas las herramientas que tenemos del sistema, médicos, imagenología, todo chequeo, lo usamos a nuestro favor, ¿ok? Pues hay gente que dice, no, no quiero ir nunca al médico. Es que en realidad a veces hace falta. Si te estás sintiendo síntomas muy molestos o tenés duda y esa duda te está causando DHS, bueno, andá, te lo estudio, pero después tratate de la germánica, interpretalo desde la germánica. Eso es como lo ideal. Usa fármacos cuando haga falta, no por prevención y por... No, cuando haga falta, para aliviar algún síntoma o para hacer algún cambio bioquímico que tu cuerpo está necesitando para darle fuerza en el programa biológico. Es usar de manera inteligente y a favor de la biología, las herramientas que ya existen. A mí me vuelve la duda de por qué entonces la gente se muere de cáncer, porque tiene varios conflictos a la vez que no puede resolver o cómo es. Sí, lo que puede pasar a grandes rasgos una es por intoxicación, porque si ya está súper irradiada con mucha quimio encima, eso va provocando un desgaste que termina quitándote y empeorando los procesos biológicos, los recursos naturales que tenemos para curar. Eso en alguien que ya hizo mucho tratamiento. Y en muchas personas puede pasar que está mucho tiempo en fase activa de conflicto y si nunca llega a resolver el conflicto, sucede una fatiga biológica. Es decir, hay tanto desgaste de fase activa que la persona es la típica persona demacrada que se va consumiendo básicamente, porque no resuelve que lo natural lo lógico en la naturaleza es que resolvamos rápido los conflictos. Por eso en la naturaleza no existe el cáncer. Sí existe cáncer en animales domesticados, pero en la naturaleza no se encuentran animales con cáncer, porque todo o resuelven rápido el conflicto o se mueren. En cambio, el ser humano puede estar años con un conflicto porque no resuelve porque queda mal que renuncie, o queda mal que me separe, o queda mal o qué va a decir. Entonces sostenemos en fase activa mucho tiempo. Y eso va agotando recursos, nos vamos quedando sin gasolina y el auto en algún momento se para. Entonces, o por fatiga biológica, es decir, fase activa prolongada, o es por intoxicación, que es iatrogenia, es por mal uso de los fármacos y de los tratamientos médicos y también puede ser que la fase activa fue tan intensa y tan larga que en la fase de solución el cuerpo no soporta semejante fase de solución. Son fases de solución muy agresivas
que el cuerpo no la soporta y termina muriendo. Entonces, a grandes rasgos, esas son las tres posibilidades por las cuales la gente con cáncer muere. ¿Se entendió? Sí, 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 a mí esto me había quedado claro, por eso, porque ya esa duda que tiene Romy la tenía todo el tiempo decía, pero bueno, pero ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque claro, es efectivamente lo que vos decís, uno Bueno, es lo que como te que, dice todo el mundo. aparte vos lees ahora y decís, bueno, tiene fase, y claro, pero es que no es así, o sea, es una forma de entender, pero obviamente cada ser es distinto y yo puedo tener capaz que sobre el mismo conflicto quedarme mucho tiempo o haber afectado mucho mi cuerpo, o incluso mi cuerpo ya podría haber estado mal nutrido, mal alimentado o ya débil por otras situaciones, y al tener un conflicto o una fase activa muy prolongada y resolver, y mi cuerpo le costó como contrarrestar eso con mi Sí, debilidad física. Entonces, a mí, por ejemplo, me pasa eso, que yo ahora, después de haber tenido estas semanas así también medio complicadas, es como que digo, bueno, voy a empezar a prestar atención más a mi fortaleza física porque justamente cada vez que tengo una resolución me está costando, me cuesta más o obviamente mi cuerpo lo siente, obviamente, lo siente mucho más. Ya con 43 años viene como un sí, pero bueno, recorrido de también hay solucionar una creencia conflictos, y no hay digamos. un paradigma de que porque crecemos somos más débiles y no necesariamente. No, no, no. Lo mío es por decir que todo el tiempo estoy como en ese círculo de no terminar de resolver. Entonces, Ah, eso por obviamente, el cuerpo recaída, está sí, agotado. No, no por la edad, digamos, sino porque claro. justamente tengo conciencia de que estoy desde muchos años todo el tiempo ahí. Entonces, Sí, como sí, que el tema de los raíles es muy complejo, sí, porque son las memorias sensoriales ahí que están atrapadas en el cerebro. Y bueno, ahí a grandes rasgos hay dos formas de destruir los raíles. Una es esquivándolos, pero no siempre se puede, y la otra cosa es hacer terapia yo, que es confrontándolos, claro, pero de manera controlada, cuidada y controlada. gradual. Entonces, Sí, sí, pero bueno, ahí cada psiquismo tiene que encontrar su forma, digamos, no seguir recayendo. Es complicado a veces, pero, pero yo creo que sí podemos ir fortaleciéndonos psíquica y orgánicamente, más allá de los años. Eh, Ahora hay como muchos profesionales con otro paradigma desde el punto de vista de la parte física exclusivamente, que es antes te decía, no, antes vas perdiendo la salud a medida que vas creciendo, ya no se puede crear nuevos músculos, no se puede crear nuevas neuronas. Y hoy en día hay mucho estudio y gente que se dedica a la musculación y se ven algunos reels ahí de viejitas internadas en coma y sale y se empiezan a entrenar y se ponen forzuda y vos decís, ¿cómo claro, puede claro, ser? Y no, y se sienten mejor que nunca. claro. Y el cuerpo humano tiene alto potencial de fortalecimiento, de curación. Pero bueno, el sistema todo el tiempo nos hace creer que somos débiles, que somos... Imagínate todos los que tienen que hacer el sistema para destruir al ser humano y todavía no lo logran. Nos atacan Sí. por todos lados. Tenemos mucho poder, mucho potencial. Pero bueno, hay que trabajar mucho en lo sutil y en lo denso. Fortalecernos Sí, físicamente y sí. fortalecernos psíquicamente por sobre todo. Eh, Así que bueno. sí. Yo, por ejemplo, ahora, si Dios quiere y se me da el proyecto, chicos, vuelvo a mi estudio, abrí mi estudio de Pilates, que lo había dejado hace mucho, y vuelvo ahora dentro de un mes. eh, Como digo, a veces estoy en un bardo, estoy pero si Dios quiere, vuelvo y quiero tener ese enfoque de que la gente, porque vas a un gimnasio, o por lo menos acá, Pueblo Chico, no sé si donde te vieron de todo, es puterío, puterío, te enteras que esto, que aquello, entonces yo quiero dar ese espacio en donde vos vengas, estés tranquilo, hagas, te digo, Pilates de mi época era así, vos llegabas y hablaban las chicas, y esto, y en vez de salirte tranqui, por lo menos eso quiero lograr yo, ya que cuando le doy a mi viejo o a mi mamá las clases, me dicen, che, esto es como mágico, es tranquilo, y es porque le trato de dar ese otro enfoque de ponerle música tranqui o una relajación así,
Le he hecho la meditación de los 6 minutos de Fer. ¿Ah? Le he puesto Qué a mi lindo. papá y a mi mamá ahí en la camilla de pilates, cuando han terminado. Entonces, esas cosas quiero dar, que la gente se vaya bien y que sea algo que aporte un poquitito, que cambie por lo menos, que sea algo distinto. Así que si Dios Le podés quiere, dar como un tinte más parecido a lo que son las clases de yoga, que son más de introspección, digamos. eso tendría que hacer Como que no algún conversen doctorado en entre ellos, yoga. ¿entendés? Como que vos le vayas como guiando, le pones música y que Sí, haya ciertas reglas, ¿entendés? Que no es para esto, que sea algo que sea más, más introspectivo, más terapéutico. ahí está, más Que para el terapéutico, más putereo vayan a otro holístico, lado, así. digamos. Claro, Sí, porque sí, viste, si vos empezás a hablar con la de al lado te cuenta algo que seguramente todos tenemos una vida distinta, entonces llega hoy con un problema y el otro que ha ido a ese lugar a tratar de sacarse un poco las tensiones, como que vuelve con una mochila ajena, con digamos. todo, sí, sí, eso es lo que me ha pasado a Entonces, mí, por eso yo cierro, porque estaba cargada de cosas, estaba de mal humor, venía a mi entonces podés casa ir y era como manejando que